Hola a todos, buenas noches para nosotros que estamos aquí grabando, pero buenas tardes y buenos días para quienes nos hacen favor de escucharnos y estarnos viendo aquí en el canal de YouTube. Bueno, estamos aquí reunidos una vez más para, pues, ya saben, estar en sociales para tratar varios temas relacionados con la investigación, con muchas de las temáticas de la vida cotidiana que podrían relacionarse y podemos discutir aquí. Pues mi nombre es Diana Muñoz, soy psicóloga social, tengo la maestría en análisis regional y bueno, estoy estudiando ahora el doctorado en el Colegio de San Luis en ciencias sociales. Y bueno, pues les damos paso a mis compañeros que están aquí acompañándonos para que nos recuerden sus nombres y sus respectivas formaciones. Voy, va, Dani, voy. Bueno, voy. Sí, pues sí, vas. Va. Pues yo soy Claudia, antropóloga, y pues también ahí andamos estudiando el doctorado en este momento. Sí, bueno, yo soy Daniel y soy politólogo, soy historiador por formación de maestría y ahorita yo también pues estoy en el doctorado de ciencias sociales y ahora que lo pienso pues estamos haciendo lo opuesto de lo que muchos recomiendan, que es la especialización, de que estudies lo mismo, licenciatura, maestría y doctorado, a nosotros nos dio por otro lado y pues aquí estamos. Vale, pues hoy nos toca hablar justamente de un tema que poco se trata, pero que creo que todos los que estamos involucrados en estos medios, pues vivimos a diario, ¿no? Que es la academia justamente como comunidad y justamente también como práctica, ¿no? En ese sentido, pues abrimos paso a esta pequeña discusión que vamos a tener y pues vamos a darle paso pues a esto, ¿no? Para empezar, pues podríamos preguntarnos, ¿cuál es el papel de la academia en la sociedad, ¿no? En la sociedad mexicana, probablemente en la sociedad en general. ¿Qué opinan de esto? O sea, ¿ustedes cuál creen que sea el papel y qué hay que hacer en ese sentido? Clau, no sé si nos quieras comentar. Va. Bueno, pues esta pregunta sobre la academia y la sociedad, hay que eh, desmenuzarla en varias cuestiones. Primero, la academia refiriéndonos a distintos niveles, pues, educativos que existen y sobre todo esta división que existe entre las ciencias sociales y lo que algunos consideran o todavía se consideran en algún momento como las ciencias exactas, ¿no? Habría que definir desde qué perspectiva se dirige y en la sociedad, pues enmarcándolo también en varios sentidos, ¿no? Es una pregunta, pues, general, pero pues se puede ver desde diferentes formas, ¿no? A mí me gustaría referirme primeramente a las ciencias sociales, pues, en el ámbito académico y en la sociedad, que me parece que es un primer, o es de donde, un primer, digamos, valoración, pues, de donde me he encontrado colaborando, aunque también lo he hecho desde digamos, la colaboración de las ciencias, o lo que llamaban las ciencias exactas, ¿no? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque aunque en la academia, en los debates más actuales, en los debates, bueno, actuales, no más actuales, en los debates actuales, pues esta disociación entre las ciencias sociales y las ciencias exactas ya es, me parece a mí, un tema que debe estar rebasado, ¿no? Porque esta dicotomía de diferenciar las ciencias sociales y las ciencias exactas, pues tiene que ver con una tradición meramente positivista, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí hay como algo que hace que la academia ya todavía una desvinculación hacia el trabajo cooperativo, colaborativo, incluso transdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque esto necesariamente impacta en cómo la academia o el conocimiento que se produce va o se dirige pues a la sociedad.
Entonces, primeramente, pues esto, que hay una diferenciación entre la academia, entre los saberes, y sumando a esta disociación de las ciencias sociales con las ciencias exactas, existe también una desvinculación entre el conocimiento formal, llamémoslo de alguna manera, y el conocimiento tradicional. Entonces, este diálogo que debería haber entre disciplinas y de la academia con el conocimiento no académico, ¿no? Por referirse de alguna manera, porque existe, bueno, se ha llamado conocimiento popular o saberes, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Yo prefiero llamarlo no académico porque hay muchos tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, esta atomización de saberes dentro del quehacer académico, pues crea diferentes bandos, diferentes espacios, diferentes instituciones que en la actualidad me parece que no operan pues en un diálogo, digamos, entre disciplinas o en un diálogo horizontal, ¿no? Por un lado. Es no horizontal porque desde la academia hacia el conocimiento o a estos saberes tradicionales, pues hay una horizontalidad clara. Y entre las ciencias sociales y lo que se le ha llamado las ciencias exactas, aunque tampoco debería existir este discurso, hay una cierta disociación, hasta yo diría, aunque se oiga fuerte, un cierto, quiero buscar una palabra que exprese lo que quiero decir. Se ha relegado un poco en algunos temas a las ciencias sociales, ¿no? Y me parece que tiene que ver por toda pues esta tradición de valorizar pues las ciencias exactas como incluso, digamos, superiores a las ciencias sociales, ¿no? O sea, es un debate que para mí debería estar sobrepasado, pero que al menos creo en nuestro país y en la actualidad no lo está. Ahora, ¿por qué impacta en la sociedad? Me parece que impacta en la sociedad porque, por un lado, esta dicotomía entre los saberes permite que un solo fenómeno o observar un fenómeno sea un ejercicio donde pues estamos ahora así como jalando cada uno por su lado, ¿no? O sea, hay diferentes discursos académicos de un solo fenómeno específico o un solo fenómeno social, donde todos tenemos una interpretación distinta. Entonces, cuando se busca impactar en la sociedad, primero hay todavía una disociación en específico en las ciencias sociales. Perdón, me estoy excediendo mucho, pero creo que la pregunta es como, estoy intentando aterrizar pues lo que mi idea o es muy amplia, entre el método científico y cómo este necesariamente se debe o puede vincular desde una posición política que tenga un impacto social. Y eso a mí me parece que tiene que ver con una cuestión que va más allá y que tiene que ver ya con una ética al producir conocimiento. Porque las ciencias sociales en su tradición emulaban lo que las ciencias exactas buscaban, un método científico neutro que no contamine, que tú puedas dar una interpretación neutral, que eso tampoco existe, me parece a mí. Entonces, esta vinculación es compleja por eso, desde eso. Entonces, queriendo yo retomar lo que explico. Disociación de discursos y conocimientos académicos divididos en sociales y ciencias exactas, que ya debería estar rebasado, y académicos divididos entre lo académico con una subordinación del conocimiento no académico o el conocimiento popular o los saberes. Luego, en el tema del método académico, el método científico de las ciencias sociales, una subordinación del método científico hacia la neutralidad de la percepción de un fenómeno, que hace que el impacto social sea o se merme desde que no se desarrolle una posición política en la creación del conocimiento. Y bueno, espero haber expresado y retomado los puntos que quería dar sobre esta primera pregunta. Dani, ¿qué opinas al respecto? Bueno, sobre la relación entre la academia o las academias, mejor dicho, las diferentes disciplinas con esta dinámica social, me parece que la relación pasa sí o sí por
la noción de poder. Creo que hay una característica en la relación de la academia con la sociedad y de la sociedad con la academia a lo largo de la historia y a lo largo de las diferentes dinámicas civilizatorias que le da a la academia, desde mi punto de vista, un papel de configurador, legitimador del poder establecido y al mismo tiempo como el elemento que cuestiona ese mismo poder. Es decir, me parece que la academia es una moneda con esas dos caras en relación con la dinámica social o construir los pilares de la desigualdad para aterrizarlo un poquito más, es decir, el mundo de las ciencias sociales, que es donde yo también siempre es lo que me ha interesado, aunque estos, como lo decía Claudia, estas divisiones entre ciencias sociales, humanidades, las ciencias exactas, biología y cosas por el estilo, pues realmente todo son divisiones que surgen a partir de estas mismas dinámicas de poder, aunque no me quiero extender demasiado en ese punto, pero son divisiones artificiales. Me parece que las ciencias sociales específicamente o las humanidades a lo largo de diferentes procesos históricos han jugado tanto el papel de consolidación de las dinámicas político-económicas vigentes o centrales en ese momento. Pongo el caso del colonialismo europeo en África, el colonialismo europeo en el continente asiático, que no es casualidad el desarrollo de disciplinas como la sociología, como la antropología, por ejemplo, que corren paralelas a este tipo de fenómenos, ¿no? Y que es algo que se les ha cuestionado mucho, ese origen tan colonialista de observar al otro, pero no es un observar al otro inocente, es un observar al otro para entenderlo, para dominarlo, para ver cómo nos podemos aprovechar de su existencia a partir de nuestra dinámica y que va a terminar justificando y sosteniendo nuestras nociones de verdad. Es decir, un mundo académico que sostiene las nociones de verdad de una sociedad, pero al mismo tiempo un mundo académico que cuestiona esas nociones de verdad y que ahí está desde Marx hasta Paulo Freire o Aventura de Sousa Santos, y desde sus propios enfoques es el cuestionamiento de la misma realidad. Entonces, desde mi punto de vista, es una relación muy conflictiva porque, por un lado, es un mundo académico que sostiene la realidad social, la legitima, y por otro lado, un mundo académico que cuestiona precisamente esa legitimidad y al momento de cuestionarla se está cuestionando a sí misma y a la estructura. Porque también me parece que así como la academia puede influir en la sociedad influye en la academia y dentro de la academia reproducimos muchas de estas dinámicas sociales que estamos estudiando, ¿no? O sea, yo puedo decir, estoy estudiando la desigualdad en la Ciudad de México, por poner algo, la gentrificación y los barrios populares, cuando pues yo estoy en un mundo académico en donde hay unos tiempos completos, titular A, SNI 3, que están en el paraíso, económicamente hablando, y de seguridad laboral, y otros que están en el infierno de Dante, ¿no? O sea, que están justo en el otro extremo. Es decir, reproducimos esas mismas dinámicas de desigualdad que estamos estudiando en la sociedad. Entonces, ahora sí que para aterrizarlo yo también, serían relaciones tremendamente conflictivas de mutua configuración, al final de cuentas. Sí, y justamente pues esta parte de la relación de la academia con el poder justamente y pues la consolidación del conocimiento, como dice Clau, o sea, si en algún momento habrá que cuestionarnos, ¿no? O sea, cómo estos papeles y estos puntos de construcción del propio conocimiento que da sustento a la academia, porque si bien la academia pues es la búsqueda esta, ¿no? De incentivar la labor científica y la labor de esta construcción de conocimiento, pues en ese sentido, pues habrá que cuestionar no solamente los procesos, ¿no? Sino también estas prácticas que tú mencionas, Dani, en que de alguna forma no solamente le dan línea, ¿no? Sino que también nos diferencia o la diferencia de otros tipos de conocimiento. Y en ese sentido creo que también va esta relación paradójica de la que hablas, ¿no? Porque también es cierto que si bien el método científico, positivista, que también ya se ha superado y que las cuestiones y que muchas versiones y que muchas visiones epistemológicas lo ven desde otro punto, lo cierto es que en este sentido, pues este mismo debate epistemológico también ha dado pie
a que el propio conocimiento científico, yo creo que también hay que discutir esa parte, pues se ha abierto tanto que a veces pues nos resulta un poco ambiguo, ¿no? Y yo creo que eso lo estoy criticando desde la academia actualmente, ¿no? Porque muchas veces, pues en este sentido de que, pues si todo es relativo, a veces nos perdemos en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé qué opinan respecto a esto y retomando un poco el comentario de Clau, me gustaría saber qué opinan al respecto. Ok. Yo, y creo que se relaciona con lo que mencionas ahora, me parece que en esta cuestión de relaciones de poder que mencionan ambos, hay que hacer varias como diferenciaciones que tiene que ver con el tipo de conocimiento que se produce y hacia dónde tiende este conocimiento a generar o a movilizar diferentes tipos de agentes sociales, instituciones, el capital, etcétera. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en un sentido general, que no me gusta hacer esta diferencia, pero que me parece que de ahí surgen muchas cosas sobre cómo se divide el papel de las ciencias sociales y las ciencias exactas en la sociedad, ¿no? Al menos desde en este mundo, digamos, capitalizado, industrializado, por un lado es producir conocimiento o tendiendo o tender pues a producir conocimiento contrahegemónico de alguna manera. Entonces, por un lado, en cuestión del tipo de conocimiento que se produce, es ver desde en un mundo industrializado donde las ciencias exactas producen para el capital o contra el capital y las ciencias sociales para el capital y contra el capital. Y eso tiene que ver mucho también con el método que se utiliza. Es decir, las ciencias sociales en este ejercicio de despositivizar no tiende, digamos, a, no significa sobre relativizar el conocimiento, sino al contrario, tiene que ver con una cuestión de que es un conocimiento, digámoslo, especializado, pero no desvinculado, ¿no? Y en el caso, o cómo se relacione con las ciencias exactas, tiene que ver mucho pues con el objetivo con el que persiga. O sea, ciencias sociales se pueden hacer aplicadas, si eso más o menos va, o si entendí que eso va a lo que se refiere un poco tu cuestionamiento. Si no si me equivoco, me dices, Diana. Sin problema, pues hay muchas ciencias sociales trabajando ya para el capital, donde van y hacen estudios de mercado, van y se hacen estudios para impacto ambiental, que tengan que ver con una cuestión sin, y vuelvo a la ética de la formación académica, donde pues perfectamente se aplica, ¿no? Pero ¿a quién le van a pagar por ir a estudiar el impacto sociocultural que hay sobre el crecimiento de la ciudad? Pues la empresa te lo va a pagar, pero raramente le interesa a alguien más que no sea la empresa. Entonces no sé si iba por ahí, Diana, o me perdí. No, sí, está bien. Justamente pues es sobre esto lo que mencionaba Dani. Yo creo que hay que reiterar esa idea de que estas divisiones disciplinares y justamente esta división entre la ciencias exactas y ciencias sociales, pues justamente lo hemos visto bastante superado, ¿no? O sea, no solamente en la práctica, sino en los propios conocimientos teóricos, hemos visto muchos intentos de que estas divisiones, como menciona, retomando lo que dice Dani, son artificiales, ¿no? Y en ese sentido, pues también no creo que vale la pena aprovechar este espacio para recordar eso, ¿no? O sea, muchas perspectivas actuales y que incluso ya tienen larga data, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la idea pues era retomar este asunto, ¿no? Esta relativización del conocimiento que pues estamos viendo también, ¿no? Dani, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, ahí se me vinieron varias cosas a la cabeza, por ejemplo, sobre esta idea de
la no división o la división artificial entre las ciencias exactas y las ciencias sociales. Las ciencias exactas hasta cierto punto, hasta cierto momento de la historia, tuvieron la comodidad, entre comillas, de presentarse como imparciales de la dinámica social. Es decir, aquí tengo un estudio que te dice que tomar leche, acabo de leer un libro sobre la producción lechera, por eso lo traigo a colación, de que, o sea, de los años 40 para acá empezó el consumo masivo de leche en México y se basó en estudios científicos que te decían que te daba muchas vitaminas el consumir leche, pero detrás de eso había una realidad política de que se pensó en la leche como sustituto de la carne, porque no se le podía dar carne a toda la población, entonces para darles vitaminas hay que ingieran leche que antes nadie, prácticamente nadie consumía, y ahí estaban los estudios científicos, pero los estudios científicos que se presentaban como totalmente objetivos, cuando en realidad no son objetivos porque están inmersos en una dinámica como el que mencionaba Claudia, o sea, ¿quién es el que está financiando la investigación? Que a dónde va a parar esa investigación, dónde se está distribuyendo, eso es parte de la realidad social y cómo se está interpretando esos resultados que están surgiendo. También sobre este asunto de los conocimientos y muchas veces que se les vuelve relativos, me parece que son temas bastante complejos porque por mucho tiempo la academia ha tenido el papel de la fábrica de verdad, ¿no? O sea, la academia es la que constituye la verdad. ¿Qué es el amor? Pues ve a la Facultad de Filosofía y pregúntales, ¿no? ¿O qué es la economía? Pues ve a la Facultad de Economía y pregúntales ahí porque ellos están legitimados para poner categorías y poner estampas de lo que son las diferentes cosas, ¿no? Y cuando se lleva a cabo este intercambio de este reconocimiento de que existen otros conocimientos, existen conocimientos que no vienen en los libros, sino que se obtienen a través de la vida cotidiana, a través de la experiencia, a través de las historias de vida, a través de un montón de elementos y que se ponen a dialogar. Pero yo soy hasta cierto punto escéptico de hasta qué punto podemos establecer un diálogo horizontal con esos otros saberes desde la academia y no en nuestra propia posición de academia ya trae aparejado una dinámica de poder, una estratificación social que queramos o no estamos reproduciendo. Es decir, cuando esperemos que ya cuando todos tengamos el título de doctor y lleguemos y digamos, es que yo soy el doctor fulano de tal, y quiero platicar con usted, vamos a suponer que un campesino, eh, el simple hecho de tener ese título universitario socialmente ya me coloca en una situación estratificada, en una relación estratificada con la otra persona, que aunque yo no reproduzca, la otra persona sí va a reproducir. Yo me acuerdo de una señora que estaba entrevistando en un ejido y le dije, no, pues yo estoy estudiando el doctorado y fíjese que estoy haciendo esto y me da una entrevista y la señora me acuerdo que me decía, es que cuando yo estudié mi carrerita, hace muchos años, de secretaria, o sea, pero así lo decía con ese tono, ¿no? Mi carrerita, porque ella lo minimizaba lo que había hecho ante lo que yo le platicaba de que estaba estudiando el doctorado. Entonces, me pregunto hasta qué punto realmente podemos establecer ese diálogo horizontal o simplemente por el hecho de ya estar en la academia, más allá de nuestras palabras o comportamiento o lo que pensemos, esos meros títulos ya rompen la horizontalidad y establecen otra vez las relaciones verticales o lo que sea, ¿no? Entonces era lo que quería comentar. Bueno, ya que tomamos justamente esta parte del poder y la academia y esta relación, pues no podemos evitar esta relación entre esta academia y el medio político y el gubernamental, ¿no? Como tal, ¿no? Si entendemos que en distintos países, como es México también, esta relación de la propia academia pues implica varios actores, ¿no? No solo a la sociedad y al medio académico en sí, sino que también hay otros actores que es el gobierno, el sector privado que no es lucrativo, el sector privado como las empresas, que hacen que este medio académico se conforme dentro de un mundo político y del que no es ajeno, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿ustedes qué opinan de esta relación? Porque, bueno, les voy a comentar algunos datos, ¿no? Que busqué y que, por ejemplo, pues la idea de supuestamente el objetivo era al menos de México en la Ley General de Educación, pues era invertir el 1% del PIB
en la investigación, ¿no? Y justamente, pues, según datos de la UNESCO, pues solamente se invierte el 0.4%, ¿no? Y que de estas inversiones, pues, las universidades como tal son las que aportan mayor parte de este gasto, y seguido del gobierno, y finalmente los negocios o las empresas privadas, ¿no? Y pues la menor aportación es por parte del sector privado sin fines de lucro. En ese sentido, pues si bien quisiéramos que no fuera así, pero que la academia sí también requiere un financiamiento y también implica este asunto gubernamental, ¿qué opinan justamente de estas relaciones que se han dado actualmente y cómo se ha ido desarrollando al menos en el país? Bueno, voy a poner 3 puntos sobre la mesa que a lo mejor me hacen muy impopular, sobre todo en el gremio en el que he colaborado varias veces, pero que creo que sí es necesario ponerlo sobre la mesa y me gustaría saber pues ustedes qué opinan y pues la gente que nos escucha qué opinan, ¿no? Primero, creo que el método científico, en específico social, requiere renovarse desde varias aristas que van en relación a lo que mencionas. Primero, tiene que renovarse en relación a la construcción de una ética académica que, insisto, tiene que ver mucho con muchos factores. Es decir, desde mi punto de vista, yo pienso que no se puede seguir financiando academia que no atienda problemas emergentes. O sea, está muy bien conocer, entender el mundo, pero si tenemos nosotros un tipo de financiamiento gubernamental, me parece que es un deber social o un deber para la sociedad el que nuestras investigaciones tengan necesariamente que plantear los problemas emergentes y tener un impacto social de facto. ¿Por qué? Porque pues realmente ha sido muy criticado mucha esta cuestión del financiamiento de las investigaciones, pero realmente hay muchas investigaciones que se hacen sin ver o atender estos problemas emergentes. Y eso pues necesariamente impacta o tiene que ver con el tipo de investigaciones que se financian. O sea, si te están financiando en investigación para ver hiperespecialización, para ver qué tan morado es el morado en cierto lugar y la cosmología del morado, la cosmovisión del morado. Sí, pongo este ejemplo porque me va a costar trabajo poner un tema y que me digan, pero es que este sí impacta un problema social emergente. Sí, pero la verdad es que hay temas y yo digo, ¿y esto cómo para qué? Pues es la verdad. Esta investigación como para qué, a quién la va a leer, a quién va a impactar, qué va a servir. Le metiste algo de tu cosecha, de tu crítica, pues no. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Existe realmente un vínculo en México en las ciencias sociales con hablemos, con este financiamiento que también está condicionado a lo que mencionaban ambos de las entidades que te financian para sus intereses? Porque realmente, pues te paga el que necesita su conocimiento, ¿no? O sea, rara vez te van a pagar para que tú puedas analizar desde un punto de vista crítico a la sociedad y digas lo que está fallando. No sé ustedes cómo lo vean, pero a veces a los científicos sociales nos toca medir las aguas y decir, en este momento tengo que callar todo lo que veo porque me van a correr, ¿no? Esa es una situación. Y pues eso nos condiciona finalmente a que hacia dónde se construye en un país o qué percepción hay en un país y en específico en México sobre la academia. O sea, ¿cuál es el objetivo de crear conocimiento en nuestro país? ¿Para qué? ¿Realmente se toma en cuenta institucionalmente el conocimiento en ciencias sociales para las políticas públicas?
Pues es pregunta, ¿realmente se toma en cuenta? ¿O realmente tenemos que medio hacer un diagnóstico para medio cuadrar con las políticas, para medio cuadrar que te dieron 10,000 pesos para hacer un diagnóstico en 2 días? No sé ustedes qué opinan. Sí, Eh, sí, bueno, es que aquí hay varios elementos que me gustaría ahora sí que retomar. El primero es, me parece que el problema de la academia y de las ciencias sociales y la relación con estos entes gubernamentales es estructural, que no es de ahorita, sino es de cómo se configuró. Cuando nos ponemos a estudiar cómo es que se configuran instituciones así como que muy representativas del mundo académico, como el CONACYT, como el SNI, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y otros, me parece que más que para fomentar realmente el pensamiento científico crítico de la dinámica social para influir y generar cambios que beneficien, me parece que fueron creados y constituidos en su andamiaje originalmente para, aunque se escuche feo, para cooptar y para mantener tranquilos a un cierto sector de la población que no encontraba otra salida y amenazaba con hasta cierto punto, conflicto social. Es decir, laboralmente, ¿qué es lo que hacen las personas que se dedican a la investigación o los que se dedican a la academia? Pues la salida que se tiene son estas estructuras de apoyo gubernamental para poder dedicarte a esto, porque si no, la otra cara de la moneda sería entrar al sector privado, en como ya se ha mencionado, ahí es totalmente se direcciona la investigación, ¿no? O sea, hazme una investigación para implementar esta política pública. Y no se preguntan si es buena para la comunidad, si es mala para la comunidad, no, es buena para la dinámica del que te está pagando y por lo tanto tienes que diseñar un programa o un plan para hacer precisamente esto. Y me parece que ahí está parte del meollo del asunto, que estas estructuras gubernamentales que fomentan la investigación y el pensamiento crítico realmente estaban o fueron estructuradas para en la lógica de viejos esquemas, ¿no? O sea, si la CTM fue estructurada para los trabajadores y la CNC para los campesinos, en estas visiones corporativas del mismo sistema, creo que estas otras estructuras del CONACYT, del SNI, fueron diseñadas con la misma lógica originalmente para fomentar la competencia entre las personas que están en el mundo académico, para ver quién es el que logra entrar y vivir de la investigación y vivir de esto, porque entre más te alejas del campo privado, en donde existe esta direccionalidad de la investigación y te sumerges en el campo público gubernamental, ahí lo que te topas es en el aislamiento. O sea, terminas en la Torre de Marfil escribiendo para tus amigos, para 4 personas que te van a leer, que son los que entienden del tema, y llegamos a lo que mencionaba Claudia. O sea, yo también me he topado con esas investigaciones. El otro día estaba leyendo una tesis que una persona hizo sobre las campanas, o sea, sobre las campanas en una catedral de una ciudad. Y yo me quedé pensando, pues es que es una tesis de maestría de PNPC y recibió su beca y su dinero y realmente era necesaria una tesis sobre campanas. ¿Por qué no una tesis sobre la pobreza? ¿Por qué una tesis sobre la desigualdad? ¿Por qué una tesis sobre la violencia, las diferentes formas de violencia? Pero al mismo tiempo me pongo a pensar en la libertad de pensamiento, ¿no? O sea, valga la redundancia, en la libertad de elección. O sea, si realmente en el sector gubernamental o el que no estaremos replicando ese modelo privado al decir solo se va a investigar sobre estos 4 temas que son los primordiales, ¿no? Que tiene una razón social, pero al mismo tiempo estarías coartando la libertad del estudiante de decir yo quiero investigar esto otro, ¿no? Y era lo que yo quería comentar. Yo sí me gustaría retomar y discrepar un poquito con Clau, porque justamente, bueno, claro, ¿no? O sea, también todo esto tiene matices, ¿no? Hablar de una ciencia que sea funcional para los problemas prioritarios, digámoslo así, también nos hace perder de vista la idea de la ciencia básica, ¿no?
Y justamente en ese sentido creo que no hay que dejarla de lado, ¿no? La ciencia básica como tal y la investigación en ciencia básica como tal no tiene estos fines de soluciones de problemas, pero sí tiene un fin en particular, ¿no? Crear y generar este debate científico para que el propio conocimiento científico no se estanque, ¿no? Y a veces perdemos de vista esto, ¿no? Sí, si bien es cierto que hay muchas temas que nos podrían parecer banales, también hay muchos temas que si bien no pretenden ser aplicables a una política pública o al menos a ser aplicables en un sentido práctico, socialmente hablando, pero sí plantean muchas discusiones teóricas que nos hacen justamente repensar a la propia ciencia, ¿no? Entonces, si bien, como les comentaba, ¿no? Yo creo que esto tiene matices y en ese sentido también no creo que no nos podemos dar el lujo dentro de las propias ciencias sociales y dentro de todas bueno, de las ciencias en sí, pues no nos podemos dar el lujo de dejar de lado esta construcción de la ciencia básica. ¿Por qué? Porque si bien nos hemos topado con estos comentarios, ¿no? De que las ciencias sociales ya se estancaron, que es repetición de lo mismo, la gran teoría, ya no hay gran teoría nueva, ¿no? Según esto, y que nos estamos enfrascando en los clásicos una y otra y otra y otra vez. Y justamente en ese sentido, pues creo que ambas son importantes. O sea, tanto esta ciencia que la ciencia básica y como la ciencia práctica son muy, muy importantes y creo que en ninguna parte hay que dejarlas de lado a ambas, ¿no? Pero, ¿Por qué? ay, perdón, Diana. Sí, Por, sí, 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 perdón, perdón, perdón. perdón, perdón. No, adelante, ¿Por qué? adelante, Porque perdón. justamente, Hay sí, que debatir, justamente, esto ya está bueno. Ya. sí, sí, ¿no? Porque pues en ese sentido, por ejemplo, o sea, podemos incluso cuestionar las grandes teorías hegemónicas, colonialistas, en ese sentido, y aunque finalmente no tengan un aparente sentido utilitario o un sentido práctico inmediato, ¿no? Pero que en ese sentido nos hace hablar y aperturar justamente las distintas perspectivas y cómo nosotros incluso desde la periferia hacemos hacemos este tipo de discusiones que pueden ser generadas, no solamente aplicables a un contexto en específico, ¿no? Que pueden generar debate de conocimiento teórico que vaya a otras latitudes, no solamente en el sentido de, bueno, pues esta es mi visión no sé, desde una perspectiva, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, justamente podemos llevar estos debates a otras latitudes. Y yo creo que recordando esto, o sea, si las ciencias sociales se basan en este debate, pues yo insisto, ¿no? O sea, yo creo que ambas son importantes y no hay que dejar de lado ninguna, ¿no? Yo sé que tenemos muchos problemas, ¿no? Porque también es cierto, ¿no? O sea, nuestra misma posición, nuestros propios problemas de violencia, de pobreza, sí, claro, o sea, no voy a negar que eso también nos hace, pues, a veces decimos establecer prioridades, ¿no? Pero en ese sentido creo que ambas son prioritarias. Nos queda un minuto, 60 segundos, entonces hago la otra llamada y seguimos, ¿va? Sí, claro.